Abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 3. Conforme llevamos a una conclusión este estudio maravilloso de un gran capítulo, un capítulo acerca de la gloria de un nuevo pacto, tengo que disculparme con aquellos de ustedes que no han estado con nosotros para esta serie, porque en cierta manera estamos concluyendo lo que queda pendiente y me disculpo porque algo de esto sea algo difícil de entender porque no ha tenido el beneficio de tener el cimiento que ha sido establecido durante los últimos 2 meses conforme hemos estado estudiando este capítulo. Confiamos, no obstante, que el Espíritu de Dios ministre la verdad a su corazón conforme Él lo hace. En nuestro mensaje final de este capítulo rico, llegamos a un versículo que ha sido un versículo favorito para mí durante muchos años. De hecho, con mucha frecuencia cuando firmo con mi nombre en un libro, una Biblia, escribo 2 Corintios 3:18 debajo de mi nombre porque durante años y años me ha encantado este versículo. De hecho, solía decir que era mi versículo favorito, pero sigo vacilando y cambiando a versículos diferentes de vez en cuando conforme el Señor los aplica a mi vida. En una ocasión, hace unos años atrás, quizás hace 10, se me pidió que escribiera un libro acerca de mi versículo favorito, y en ese entonces escogí este versículo y escribí un libro que algunos de ustedes inclusive recordarán. Este versículo es un tesoro. Permítame leérselo. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora ese versículo presenta realmente qué es el proceso de crecimiento cristiano. Presenta cuál es el proceso de santificación mediante el cual un creyente está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Permítame tan solo darle un poco de trasfondo. En Romanos 8:29 el apóstol Pablo nos dice cuál fue el propósito de Dios al salvar a su pueblo. Él dice esto: y a los que antes conoció también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. El propósito salvador de Dios fue crear una humanidad redimida que sería como su Hijo. La imitación es la forma más elevada de reconocimiento y ciertamente fue el caso en la Trinidad conforme Dios le hizo una promesa eterna al Hijo de crear una humanidad redimida que sería hecha a semejanza de Él. Y entonces fuimos salvos para convertirnos como Cristo. Esa es la razón por la que la Biblia dice: aún no se manifiesta lo que seremos, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él. Esa es la meta. Ese es el propósito de nuestra redención. Esa es la razón por la que Dios nos salvó, para hacernos como Cristo. Y en el tiempo, conforme esperamos la realidad de eso, progresivamente nos volvemos más y más como Cristo. Esa es la santificación, esperando la glorificación. Nos estamos volviendo más y más como Cristo. Pablo vio eso como la razón misma para la vida como creyente. Él dijo: una cosa hago. Esa es una formación bastante asombrosa. Si usted puede tomar toda la teología paulina con respecto a la vida cristiana y reducirla a una cosa, esa es una cosa muy importante. Si él hizo una cosa, quiero saber qué fue eso. Olvidando lo que queda atrás, él dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio? Semejanza a Cristo. Eso es lo que seremos cuando lleguemos al cielo. ¿Cuál es la meta? El premio en la eternidad es la semejanza a Cristo. ¿Cuál es la meta? La meta en el tiempo es la semejanza a Cristo. Pablo dice: sé lo que voy a hacer y estoy buscándolo aquí y ahora. Conocer a Cristo, participar con sus padecimientos, ser conformable a su muerte, experimentar el poder de su resurrección, ser como Cristo era la pasión de su vida. Fue la meta singular en la que estaba involucrado, fue lo que Él hizo. Aquí en este versículo se nos dice que conforme miramos la gloria del Señor, conforme nos enfocamos en la realidad de Jesucristo, Dios revelado en Cristo, demostrando su gloria, conforme vemos esa gloria, somos transformados por el Espíritu Santo de un nivel de gloria a la imagen misma. En otras palabras, el Espíritu Santo está haciéndonos más y más como Cristo. Esto es santificación. Esta es la meta de la vida cristiana. Más que cualquier otro versículo, este muestra cómo es que los creyentes se mueven y son hechos en semejanza a Cristo. No hay duda alguna de que este es el objetivo de nuestra vida.
Todos llegamos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Según Efesios 4, Pablo escribiendo a los Gálatas en el 4:19 les dijo: estoy padeciendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Él le dijo a los colosenses que enseñamos a todo hombre para que presentemos a todo hombre perfecto. En otras palabras, queremos llevar a cada uno de ustedes tan cerca como sea posible a la imagen misma de Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana y eso es lo que ese versículo está diciendo. Dios, por su Espíritu, nos mueve hacia la semejanza a Cristo, llevándonos de un nivel de gloria al siguiente y al siguiente. Entonces, este versículo realmente está en el corazón de la experiencia cristiana. También es un versículo que habla acerca de la gloria. Y la gloria es un tema clave en este pasaje, como usted lo sabe. Y lo que está diciendo aquí es que hay una obra de gloria que se va aumentando en la vida de un creyente. Ahora, entiende eso. Hay una obra de gloria que se va incrementando en la vida de un creyente. Los creyentes del nuevo pacto experimentan una gloria que se va incrementando, en contraste a Moisés, quien en su rostro tenía ¿qué tipo de gloria? Una gloria decreciente, una gloria que se desvanecía. Ahora, la gloria de Dios, el hecho de que le fue revelada a su pueblo no es nuevo. No hay nada nuevo acerca de la idea de que Dios reveló su gloria a su pueblo. Lo hizo. Reveló su gloria a Adán y Eva en el huerto, cuando su presencia estuvo ahí. Y caminaban y hablaban con Él en el aire fresco del día. Él reveló su gloria a los hijos de Israel cuando apareció como nube de día y una columna de fuego de noche. Y le he dicho en el pasado que Dios literalmente tomó todos sus atributos, misericordia y gracia y bondad y amor y santidad, y de alguna manera los transformó en luz visible. Y esa fue la representación de su presencia. Y Él reveló su gloria a su pueblo. Él reveló su gloria a su pueblo cuando descendió al tabernáculo y la gloria llenó el tabernáculo de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar. Reveló su gloria a su pueblo cuando descendió al término del templo y su gloria fue manifiesta. Y los teólogos siempre han llamado eso la Shekinah, lo cual significa presencia. La presencia de Dios es manifiesta en luz, debido a que Dios es un espíritu, y usted no puede ver un espíritu. Dios se manifiesta a sí mismo en esta luz refulgente. Pero ciertamente, la manifestación más excepcional de la Shekinah ocurrió en Éxodo 34. En Éxodo 34 tenemos el registro de Moisés, y él asciende al monte, y simplemente voy a refrescar su mente porque algunas personas quizás no lo oyeron, está detrás de este texto, como lo hemos señalado. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, y ahí él estuvo cara a cara con la gloria de Dios. Dice en Éxodo, versículo 29 de Éxodo 34, y aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, y las 2 tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés, conforme él descendió del monte, que Moisés no supo que la piel de su rostro brillaba debido a que él estuvo hablando con él. Lo que había pasado es que la gloria de Dios estaba sobre el rostro de Moisés. Estaba en él. Ahora la gloria de Dios no solo había venido a los hombres, sino estaba sobre los hombres. Por primera vez la gloria de Dios literalmente estaba sobre el rostro de un hombre. Entonces cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he aquí, la piel de su rostro brillaba y temían acercarse a él. Estaba brillando como el sol. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los gobernantes en la sinagoga regresaron a él. Después de huir debido al brillo, después Moisés los llamó y Aarón y todos los gobernantes regresaron a él. Después de que huyeron en cierta manera por el brillo y Moisés habló con ellos y claro, él les habló de las cosas que Dios les había dado que hablara. Y después todos los hijos de Israel se acercaron y él les mandó a hacer todo lo que el Señor le había mandado que hiciera en el monte Sinaí. Cuando Moisés había terminado de hablar con ellos, colocaba un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Para que pudieran verlo, para que pudieran estar con él sin ser cegados. Pero cuando Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y cuando él salía y hablaba con los hijos de Israel, lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés, de tal manera que la piel del rostro de Moisés brillaba. Entonces Moisés colocaba el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Cuando él estaba hablando con Dios, él se quitaba el velo. Cuando él salía para hablar con el pueblo, él no se colocaba el velo para que vieran que era la gloria de Dios resplandeciente. Ellos, de hecho, al ver la gloria del antiguo pacto, la gloria
manifiesta en el antiguo pacto, representada en su rostro, y después cuando él había recitado eso del antiguo pacto, lo que Dios quería que dijera, él se colocaba el velo para que no cegara al pueblo. Entonces vemos a partir de ese incidente que la gloria de Dios vino en el tiempo del Antiguo Testamento al pueblo, inclusive en esta ocasión sobre la gente. El antiguo pacto tuvo una gloria, tanto en su componente civil como ceremonial como moral. El antiguo pacto tuvo una gloria, fue de Dios, fue santo, justo y bueno, tuvo características divinas, fue la revelación divina. Esto quiere decir que reveló la naturaleza de Dios, reveló la voluntad de Dios, reveló el propósito redentor y el plan de Dios. Sin lugar a dudas, tuvo una gloria. Y Pablo quiere que eso sea conocido. De hecho, en el versículo 7, él dice, ese ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Pablo había sido acusado por los judaizantes y por el grupo de la circuncisión de depreciar y denigrar la ley de Dios. Y aquí él dice, no es así, vino con gloria. De hecho, tanta gloria, dice en el versículo 7, que los hijos de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés debido a la gloria en su rostro. Sí, el antiguo pacto tuvo una gloria, fue de Dios. Demostró la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios para el hombre y el plan y propósito redentores de Dios. Pero el nuevo pacto, dice Pablo, tiene una gloria mayor. Y él dice en el versículo 9 que el nuevo pacto, llamado un ministerio de justicia, abunda en gloria. Tiene en el versículo 10 una gloria que sobrepasa. Tiene en el versículo 11 una gloria permanente. Ahora es esa gloria que sobrepasa, que abunda y que permanece del nuevo pacto, que es realmente el tema del versículo 18. Ahora escuche, conforme en cierta manera concluyo con esto. El antiguo pacto tuvo una gloria que fue dada a los hombres, colocada sobre los hombres. El nuevo pacto tiene una gloria que es colocada en los hombres. En los hombres. Permítame explicárselo de la manera más simple que puedo. Tenemos más en común con el Cristo transfigurado de lo que tenemos con Moisés. ¿Por qué? Usted recordará en Mateo capítulo 17 que Cristo hizo a un lado el velo de su carne y Él fue transfigurado ante ellos. Él sufrió una metamorfosis, transformado, y la gloria vino desde adentro, como en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es una gloria interna que radiaba de Cristo. Con Moisés fue una aplicación tópica de gloria. Fue una gloria externa. Tenemos más en común con la gloria que Cristo manifestó en su transfiguración que con la gloria que Moisés manifestó en el monte. Porque en Cristo nuestra gloria es una gloria interna. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del nuevo pacto. La gloria es colocada dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Cristo viviente es colocado en nosotros. Cristo en vosotros, ¿la esperanza de qué? De gloria. Y entonces cuando los judaizantes llegaron a la ciudad de Corinto o a cualquier lugar, como lo habían hecho ahí, y comenzaban a predicar gloria del antiguo pacto, ley del antiguo pacto, ceremonia del antiguo pacto, y promovían el hecho de que el antiguo pacto era esencial para la salvación, que el antiguo pacto tenía un componente salvador, el apóstol Pablo negaba eso, y aquí lo niega en varias maneras, como ya lo hemos señalado, culminando al decir que el antiguo pacto tenía una gloria externa, pero el nuevo pacto tiene una gloria interna. De hecho, conforme contemplamos la gloria del Señor, somos movidos, literalmente transformados de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. El antiguo pacto tuvo una gloria desvaneciente. El nuevo pacto tiene una gloria que no se desvanece. El antiguo pacto tuvo una gloria que decrecía, disminuía en el rostro de Moisés y tenía que regresar y recibir otra carga de ella. El nuevo pacto no tiene una gloria que decrece, que disminuye. Tiene una gloria que se incrementa. No hay un reflejo que se desvanece de un pacto que no puede salvar. Hay una exposición que más y más incrementa de un pacto que puede y salva, y de esta manera el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Ese es el punto final de Pablo aquí. Él se está defendiendo a sí mismo y a todos los predicadores verdaderos que predican el nuevo pacto. Pablo reconoce que el antiguo pacto no salvador tuvo una gloria, pero fue una gloria que se desvaneció, fue una gloria velada. Tuvo que pasar y ser reemplazado por un nuevo pacto. El antiguo pacto solo podía ministrar muerte, dice el versículo 7. Solo podía ministrar condenación, dice el versículo 9. Solo podía agitar el pecado y hacer que los hombres fueran culpables, no podía salvarlos. Por otro lado, el nuevo pacto es mucho más superior. ¿Por qué? Permítame recordarle de los puntos. Da vida, versículo 6. La letra mata, pero el Espíritu, operando mediante el nuevo pacto, da vida.
En segundo lugar, provee justicia. En el versículo 9, él llama al nuevo pacto el ministerio de justicia. Nadie, por guardar la ley de Dios, podía alcanzar la justicia. En tercer lugar, es permanente. Es permanente. Permanece, dice el versículo 11. Permanece, en contraste con el antiguo pacto, el cual es reemplazado. En cuarto lugar, el nuevo pacto es superior porque trae esperanza. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza